educación intercultural y diálogo de saberes para la paz. Bien, para comenzar quiero que situemos el contexto. Esta investigación se realizó en escuelas urbanas de México y nos muestra una realidad muy clara. La matrícula ha crecido por razones migratorias, pero junto con ello también han crecido problemas de discriminación, exclusión y marginación. Aquí estamos hablando de estudiantes que son señalados o apartados por cuestiones de origen étnico, lengua, religión, género, orientación sexual o discapacidad. Entonces, lo que nos plantea el autor es que frente a estas expresiones de violencia en la escuela, no basta con seguir haciendo lo mismo. Se requiere un cambio de fondo, y aquí es donde entran la educación intercultural y el diálogo de saberes como propuestas que buscan atender a todos los alumnos por igual y construir ambientes de paz en la convivencia escolar. En otras palabras, no se trata solo de incluirlos en un aula, sino de reconocerlos en su dignidad y su diversidad. Políticas de inclusión y reconocimiento. Ahora bien, vayamos un paso más allá. ¿Qué se ha hecho desde las políticas educativas? Con la globalización, los países han tenido que reconocer que no todas las personas llegan a la escuela con las mismas condiciones sociales y culturales. Por eso, organismos internacionales como la UNESCO han señalado la necesidad de atender la diversidad. Quizá recordarán a Jacques Delors, quien en 1996 propuso los 5 pilares de la educación: aprender a conocer, a hacer, a vivir juntos, a ser y finalmente a transformarse. Estos pilares nos invitan a entender que la educación no es solo aprender contenidos, sino aprender a convivir, a valorar la diferencia y a crecer como personas y como sociedad. Por lo tanto, cuando hablamos de políticas de inclusión, hablamos de marcos que intentan responder a la diversidad, aunque en la práctica todavía enfrentamos grandes limitaciones. Retos en el ámbito escolar. Sin embargo, y aquí es importante hacer una pausa, a pesar de todas estas reformas y políticas, las escuelas siguen enfrentando tensiones. Los modelos de integración que se han aplicado muchas veces se quedan en lo superficial, es decir, en la simple coexistencia. Por ejemplo, se acepta que los alumnos con alguna diferencia estén en la escuela, pero no siempre se promueve un verdadero diálogo que les permita ser escuchados y reconocidos. Así, se termina hablando de inclusión en los documentos, pero en la práctica lo que hay es tolerancia, no convivencia. Entonces, el reto es claro. Necesitamos un cambio profundo en las prácticas pedagógicas. Y este cambio debe orientarse a reconocer la diversidad como un recurso que enriquece los procesos educativos, no como un obstáculo. Violencia y desigualdad en la escuela. Ahora, si miramos el tema de la violencia escolar, vemos que está muy relacionada con la desigualdad social. Pensemos en esto. Las brechas económicas y la distribución inequitativa de las oportunidades impactan directamente en la dinámica de las escuelas. El bullying, por ejemplo, no es un simple juego entre estudiantes. En realidad, refleja formas de exclusión, de discriminación y hasta de homogenización forzada que se dan dentro de las instituciones. Y aquí quiero subrayar algo importante.
No basta con que las escuelas tengan reglamentos que hablen de respeto mutuo. El respeto debe vivirse en la práctica cotidiana, en la forma en que docentes, directivos y estudiantes construyen relaciones de convivencia. De lo contrario, se corre el riesgo de que la violencia se normalice y se vea como algo inevitable. Educación intercultural, un proyecto en construcción. En este punto, es fundamental entender que la educación intercultural no es un proyecto acabado, está en construcción. Y, como todo proceso vivo, requiere de la participación activa de todos los actores, docentes, comunidades, familias y estudiantes. Educar en la diversidad significa reconocerla como un valor en sí mismo, un valor que enriquece la vida escolar y social. No se trata de uniformar a los alumnos, sino de aprovechar sus diferencias para aprender juntos. Por eso, cuando hablamos de una escuela intercultural, hablamos de una escuela equitativa, justa y democrática, en donde ninguna persona quede excluida. Y esto, por supuesto, implica cambiar no solo programas o manuales, sino también las actitudes y las creencias con las que actuamos en el aula. Principios del diálogo de saberes. Pasemos ahora a uno de los ejes centrales de la propuesta, el diálogo de saberes. Este concepto nos invita a reconocer y valorar las culturas locales y comunitarias, que muchas veces han sido silenciadas o ignoradas. El diálogo de saberes no es únicamente una conversación, es un proceso de construcción colectiva. Se trata de generar espacios de participación, de cooperación y de negociación, en los que cada grupo pueda aportar y, al mismo tiempo, escuchar al otro. De esta forma, el diálogo de saberes se convierte en un mecanismo para prevenir la violencia escolar, porque ayuda a transformar las tensiones en consensos y las diferencias en oportunidades de aprendizaje compartido. Desafíos para la comunidad educativa. Ahora bien, ¿qué significa todo esto en términos prácticos para la comunidad educativa? En primer lugar, significa que los docentes necesitan una formación continua que les permita enfrentar la diversidad de manera efectiva. No podemos esperar que un curso aislado resuelva este reto. Se trata de un proceso permanente. En segundo lugar, es necesario desarrollar competencias de reflexión, de análisis y de investigación sobre la violencia y la convivencia. Es decir, que los docentes no solo apliquen estrategias, sino que comprendan a fondo las causas y los contextos. En tercer lugar, transformar la práctica docente hacia un modelo más democrático y participativo. Esto implica abrir espacios de diálogo, reconocer la voz de los estudiantes y valorar la diversidad como parte del aprendizaje. En otras palabras, pasar de la teoría a la acción cotidiana. Y bien, llegamos a la parte final. Las conclusiones nos muestran algo ineludible. La diversidad es una realidad que ya no se puede ignorar. Las sociedades actuales son cada vez más heterogéneas y los modelos homogéneos ya no son sostenibles. La educación intercultural y el diálogo de saberes nos brindan herramientas para responder a esta realidad. Nos permiten fortalecer la convivencia, formar el pensamiento crítico y construir una escuela que sea verdaderamente inclusiva. Pero, y esto es importante subrayarlo, este proceso solo es posible si existe un compromiso ético y colaborativo de todos los actores, maestros, directivos,
familias y estudiantes. En resumen, una escuela inclusiva no solo mejora la calidad educativa, también se convierte en un pilar de la democracia y en un camino hacia la construcción de la paz.